Bien, vamos a empezar a trabajar en esta clase justamente el tema orígenes del peronismo, que fue la última actividad que hicimos, que era una actividad bastante extensa, ¿sí? Había mucho para leer y algunas fuentes primarias, es decir, testimonios de personajes históricos para analizar. Y es un tema clave, así que en este tema sí hay que detenerse, porque si el programa de historia de quinto año se basa en historia argentina del siglo XX, peronismo es un tema central, ¿sí? Todo lo que venga después de acá, si no entendemos el rol de Perón y la figura de Perón, no queda claro, ¿sí? Así que lo importante de esta clase va a ser analizar estas cuestiones. ¿Qué lo hizo famoso este muchacho para que hoy, 2020, sigamos hablando de peronismo? ¿Por qué es amado y odiado en partes iguales por la población de nuestro país y de hecho por la población del mundo? Conocen a Perón y Evita. ¿Y por qué es un actor importante en la historia de nuestro país? Vamos a intentar dar algunas luces sobre esto, pero claramente es un tema que vamos a seguir trabajando porque no vamos a ver las presidencias de Perón, sino cómo aparece este muchacho y por qué tiene tanto reconocimiento a nivel social. Por un lado, la clave es recordar que él es parte, como militar que es, él es parte integrante del segundo golpe de Estado que hay en Argentina, que es el de 1943. El primero en 1930, el segundo en 1943, y él es parte de ese golpe de Estado. Es un militar que forma parte de ese golpe de Estado, paradójicamente. Un tipo que es tan popular, ¿sí? Forma parte de algo que es tan rechazado por la sociedad en general, que es la toma del poder por los militares, ¿sí? Contra toda democracia. Pero bueno, este es el origen de él en la política nacional, digamos. Parte del golpe como un integrante de esa cúpula militar que hace el golpe de Estado. Ahora, en ese golpe, en esos años del 43 al 46, que los 3 años que dura el gobierno de facto, él ocupa el puesto de secretario de Trabajo y Previsión, que es lo que yo les puse acá, lo que hoy se conocería como ministro de Trabajo, ¿sí? En esa época se llamaba secretario de Trabajo y Previsión. Ahora la pregunta es, ¿qué hace un secretario de Trabajo y Previsión? Y pusimos, debe lidiar, dialogar y negociar con empresarios, entre paréntesis, burguesía industrial y agraria y trabajadores. La clave es negociar. Él, como representante del Estado, ¿sí? Como secretario o ministro de Trabajo, vamos a decirlo en términos de hoy, tiene que sentarse a negociar con los empresarios, los dueños de las fábricas, en el caso industrial, o los dueños de las tierras, en el caso de la burguesía agraria, negociar con ellos y con los trabajadores, o sea, con las dos partes, ¿sí? Tiene que negociar y tiene que lidiar, tiene que dialogar, tiene que debatir, tiene que llegar a un acuerdo, ¿sí? Entre estas dos partes que son las que mueven la economía de nuestro país, ¿sí? Desde este lugar, como secretario, es de donde dicta una serie de medidas que ahora vamos a repasar, que son las de la actividad, así que por favor revísenlas. Una serie de medidas que lo ponen en el centro de la escena nacional, ¿sí? Pero para poder empezar a ver cuáles son estas medidas y por qué tienen el impacto que tienen, ¿sí? Hay que ver un poquito afuera. No se entiende peronismo si no se entiende lo que está pasando afuera, y justamente lo que está pasando afuera en este momento, estamos en plena Guerra Fría, estamos empezando la Guerra Fría, pero es cuando ya se están viendo justamente estos dos bandos. El capitalismo, representado por Estados Unidos, contra el socialismo-comunismo representado por la Unión Soviética, ¿sí? Estas son las dos banderas, calculo que ya las conocen, pero bueno, no quería dejar de mostrar porque lo vieron en el video, lo vieron en la actividad con las imágenes y lo vamos a seguir viendo porque Guerra Fría lo vamos a seguir tocando de alguna otra manera. Entonces, mientras Perón es secretario de Trabajo y Previsión, mientras Perón es parte del golpe de Estado, en el mundo estamos en plena Guerra Fría y estamos debatiéndonos entre qué modelo seguir, el capitalismo que nos impone o nos propone Estados Unidos y el socialismo que nos impone o nos propone la Unión Soviética. Y yo acá me anoté, para no redundar y no ser muy pesada con lo que ya vimos en la actividad, algunos comentarios que son básicos, que no se pueden olvidar si vamos a hablar de Guerra Fría. Primero, es un conflicto no armado, por eso fría, ¿sí? Porque no hay en ningún momento entre el 45 y el 91, que son las fechas en las que dura la Guerra Fría, no hay en ningún momento un enfrentamiento Estados Unidos contra Rusia.
no existe. Pero sí hay enfrentamiento, porque si no le pondríamos guerra, si no diríamos nada, fría. Hay una competencia, hay un enfrentamiento no bélico, no físico, no armado, pero sí hay un enfrentamiento y vamos a ver de qué tipo. Se lucha de manera indirecta en dos aspectos. El primero, se compite en el ámbito deportivo, armamentístico, espacial, económico y de búsqueda de influencia en otros países. No nos enfrentamos nunca cara a cara, vos y yo, pero vamos a competir en todo, ¿sí? Vamos a competir en quién es el mejor en los Juegos Olímpicos, quién es el mejor en, no sé, el Mundial de Fútbol. Vamos a competir a ver quién llega primero a la Luna, en el caso de la competencia espacial, ¿sí? O vamos a competir quién desarrolla primero un arma nuclear, o vamos a competir primero a ver quién, no sé, desarrolla una economía más estable, o, como puse en negrita, que no lo puse casualmente, sino que fue estratégica, mi negrita en este caso, quién tiene más países adeptos, quién tiene más seguidores, digamos, entre comillas, están usando las redes sociales hoy. ¿Quién tiene más seguidores en la cuenta de Instagram? Yo o vos, ¿sí? Quien tenga más seguidores, o sea, más países que aceptan tu modelo y siguen tu modelo, va a significar que sos más poderoso en el mundo, ¿sí? Entonces, se lucha, se pelea de manera indirecta, nunca cara a cara a estos dos. Y la otra forma de luchar es, sí, una pelea, pero no cara a cara ellos dos, sino que se pelea en territorios ajenos. Por ejemplo, hay una guerra civil en Grecia, entre los propios griegos, por no saber qué modelo utilizar, ¿sí? Imagínense, mañana Argentina entra en una guerra civil, o sea, entre los propios ciudadanos argentinos estamos armados y peleándonos porque no sabemos qué modelo elegir. Entonces, hay una pelea, hay una tensión comunismo-capitalismo indirecta, ¿sí? En países ajenos, Grecia, Corea, en países de África, ¿sí? Se pelean ellos en nombre de estos dos. Y estos dos no se van a quedar mirando de afuera, van a invertir dinero, van a mandar militares, van a mandar alimentos, van a influir. Pero nunca se pelean ellos dos mismos cara a cara. No hay una guerra Rusia-Estados Unidos en ningún momento de estos 40 y pico de años, ¿sí? Tercera cuestión, que es clave, es la idea de la propiedad privada versus la propiedad social. Esto es un concepto que toca la actividad de Guerra Fría, ¿sí? Para aquellos que me la mandaron y ya devolví, fíjense si había algo que les comenté. Pero la idea de esto es no volver a ver lo mismo, sino repasar lo clave. Propiedad privada para el caso del capitalismo, propiedad social para el caso del comunismo. Y nos hacemos algunas preguntas. ¿Dónde va la riqueza que se genera en ese país? ¿Quién se la queda o quién la administra? ¿Y cómo se emplea? Las preguntas estas van a estar respondidas distinto por este modelo o por este modelo. En la propiedad privada, la riqueza que genera una fábrica se la queda el empresario, ¿sí? Va al bolsillo personal del empresario, que después pagará impuestos, pagará sueldos, pagará, y se quedará con su parte privada, ¿sí? Porque justamente es propiedad privada. En cuanto a propiedad social, la riqueza de esa fábrica, como no hay un empresario que sea el dueño de la fábrica, se la queda el Estado, ¿sí? Y no es un Estado como el que conocemos hoy, sino que en el caso de la teoría socialista es un Estado proletario. Pero bueno, no vamos a meternos ahí. La administra el Estado porque no hay propiedad privada. Ese Estado después decidirá a dónde destina esa riqueza que genera una tierra, una fábrica, una mina, etc. ¿Sí? Esto es clave por esta simple cuestión de quién es el dueño de las cosas y qué hace con la riqueza que generan las cosas y las personas trabajando sobre las cosas, es lo que define si estás en un bando o estás en otro. Si en tu país existe la propiedad privada, sos o perteneces al mundo capitalista, y si está la propiedad social y está prohibida, entre comillas, la propiedad privada de los medios de producción, tierras, minas, fábricas, etc., estás dentro del bando socialista. Parece una pavada, pero define mucho la desigualdad social, la competencia entre los ciudadanos, etc. Entonces, contexto de Guerra Fría es clave para entender el rol de Perón. Me dio una flechita. Como secretario de Trabajo y Previsión, el tipo propone algo clave que es la armonía de clases. O sea, dejémonos de pelear entre las clases sociales, propietarios y no propietarios, burguesía, trabajadores, clase alta, clase baja. Hay que trabajar por la armonía de las clases. Ahora, ¿cómo? ¿Sí? ¿Qué propone este muchacho? Ya que le compete a él como secretario
definir estas cuestiones, propone lo siguiente: a los empresarios otorgar el Banco de Crédito Industrial. Es un banco que da específicamente dinero a quienes quieran montar una industria o agrandar su industria o renovar su industria. Este banco da créditos de fácil acceso y con baja tasa de interés a quienes quieran poner una fábrica. Y crea la Secretaría de Comercio e Industria, que es una agencia del Estado que está para recibir a los empresarios. Tenés un problema como empresario, vení que el Estado te recibe y charla con vos a ver cómo lo podemos resolver. Entonces, los empresarios industriales van a decir, bueno, mira qué bien, Perón. Puso un banco estatal que me da créditos a mí si quiero comprar una maquinaria, si quiero hacer crecer mi industria. Me cae simpático. Sumado a que crea esta secretaría donde el Estado mismo reconoce mi interés como empresario, me cae simpático. Pero para trabajar en armonía de clases hay que negociar con las dos, los empresarios y los trabajadores. Y acá viene la cuestión, que se conoce como la nueva legislación. Por un lado, ley de despidos, ¿sí? Seguro social y jubilación, aguinaldo, tribunales de trabajo, fortalece los sindicatos, ¿sí? A través de una nueva legislación empieza a proteger el trabajo de estos trabajadores justamente. La posibilidad de jubilarse, la posibilidad de cobrar un aguinaldo, la posibilidad en el caso de la ley de despidos de que me indemnicen si me despiden sin causa, ¿sí? Estos del segundo ítem son leyes que ya existían en Argentina, pero que no se cumplían, digamos. Los empresarios, si podían evadirlos, las evadían, pero a partir de este nuevo secretario de Trabajo y Previsión se empieza a controlar que se cumpla, que se pague una indemnización por accidente de trabajo, que se cumplan las 8 horas de jornada laboral y que se paguen las vacaciones anuales, ¿sí? Por eso, porque ya existían, pero ahora empiezan a fiscalizarse de que se cumplan. Y por último, lo que se conoce como Estatuto del Peón, que es exactamente lo mismo que acá: mantener un salario mínimo, indemnización, vacaciones, aguinaldo, jubilación, pero en el caso de los trabajadores del campo, ¿sí? Los peones rurales, que estaban bastante desamparados. Estaban pensando en estos dos ítems, en los trabajadores de industria, de fábrica, un obrero, pero también empieza a legislar lo que pasa con los trabajadores del campo, ¿sí? Y esto genera bastantes problemas para algunos y posibilidades para otros. Por un lado, hace crecer su popularidad con el sector trabajador, claramente, con las medidas que acaba de otorgar. Les cae bastante simpático Perón, ¿sí? Y él lo piensa de un lado estratégico, no lo hace porque es bueno y quiere a las masas. O sea, depende con quién hablen, ¿no? Si lo hablan con un peronista va a decir que sí, si lo hablan con un antiperonista va a decir que no, pero yo les voy a proponer una actividad para que ustedes saquen su propia conclusión, pero les voy a comentar después. Entonces, crece su popularidad con el sector trabajador. Eso es una verdad. Pero a la vez se empieza a distanciar de los sectores empresariales. No les cae muy simpático todas esas medidas que acaba de tomar porque al empresario le representa pagar o gastar dinero de su bolsillo que antes no gastaba. Pagar vacaciones, pagar indemnización por despido, por accidente. Entonces a los empresarios no les cae muy simpático y principalmente a los agrarios, porque dijimos antes a los empresarios industriales les daba el Banco de Crédito Industrial, la Secretaría de Industria y Comercio, pero a los empresarios agrarios, a los burgueses, a la burguesía agraria, a los terratenientes, ¿qué les da? Por ahora, nada, ¿sí? Entonces, empieza a tener popularidad con el sector trabajador, pero se distancia de los sectores empresarios y de sus compañeros propios del ejército. No les cae tampoco muy simpático la popularidad de Perón. Y esto va a desencadenar en algo que se conoce como 16 de octubre de 1945, que si tienen alguna abuela, algún tío peronista, esta fecha les va a sonar recontra conocida, porque se lo conoce como el Día de la Lealtad Peronista, ¿sí? La idea es que en la actividad que viene, yo les voy a contar igual en un Word, lo que vamos a hacer es indagar un poco en la importancia o en lo trascendente del hecho del 7 de octubre, visto por unos y por otros, y en esta idea de por qué para él era estratégico en el contexto de Guerra Fría ganarse al sector trabajador.